mayor responsabilidad cuando los informes se firman y el que los hace los firma, el técnico los firma y ese es su informe. Y ya no pones lo que te mandan que pongas, pones lo que consideras que tienes que poner porque lo firmas. Es decir, hay muchos pequeños elementos, claro, una charlita así no da tiempo, que introducen muchas mejoras en la forma de gestionar las cosas. Nosotros hacemos muchos procesos participativos con ciudadanía para muchas cosas y viene mucha gente. Es verdad que hay más tendencia a venir cuando el asunto es muy local, muy pegado al terreno, muy de que le toca al barrio, que le toca a... Y es más difícil cuando quieres hacer el plan estratégico de salud o la ley de la infancia y la adolescencia, es más difícil, pero hay mucha gente que viene y que aporta y que genera valor y que te abre los ojos y que te anima a seguir peleando por una forma distinta de hacer las cosas. Antonio, cuando has empezado tu exposición has dicho antes que, bueno, que una de las razones, la razón que dan PP y PSOE para oponerse fundamentalmente a los plazos que se piden para la desclasificación de documentos es una razón de Estado, o sea, de mantener la estabilidad de la democracia, ¿no? Pero claro, es que es paradójico porque luego hay, como has dicho, una verdad periodística que sale a la luz y en muchos de los casos que tú has mencionado, el 23F, es verdad que no están los documentos, pero casi todo se ha contado, o mucho se ha contado, ¿no? De lo que pasó, el ciudadano sabe, tiene acceso a esa información y entonces existe la sospecha. Entonces, no es peor la sospecha para la credibilidad y la estabilidad de la democracia que la verdad. Es decir, ese es el argumento demoledor, ¿no? Que habría que trasladarle a los... Que habría que trasladarles, ¿no? Es mucho peor para el sostenimiento de la credibilidad de la democracia la sospecha que la verdad. Ya, lo que pasa... A ver, yo saqué una serie de documentos del tema del 23F y hablé mucho con López Montero, que fue el abogado de Tejera. Esas 3C que yo le explico a los alumnos en clase de café, constancia y cariño, llegó un momento en que López Montero y yo hablábamos. Él ya estaba delicado, enfermo, y me contó muchas cosas. Y el problema es, como en el tema de la sequía hidrorural, no hubo un solo 23F, sino hay un 23F económico, hay un 23F político, hay un 23F militar, y claro, el 23F económico, por ejemplo, de ese se sabe poco. Bueno, saber. Documentar y acreditar ya es otra cosa, ¿vale? Pero hay que pensar, ¿por qué tienen tanto reparo y tanto miedo como tú bien acabas de plantear? Yo tengo claro lo que he hecho. El problema es cuando no tienes claro lo que has hecho, ¿no? Porque habría que ver si la lista que facilitó la doctora cuando estaba en el Congreso, en el que venían una serie de ministros de diferentes características, ideologías y demás, porque en principio no estaba previsto ir al Congreso, sino ir a la zarzuela. Un pequeño detalle a tener en cuenta. Y yo he publicado una serie de documentos entre los que, entre otras cuestiones, los soviéticos sabían 15 días antes del intento de golpe de Estado la información. El problema es, ¿por qué la justicia no transforma esos documentos en noticia in crimine? En el tema de Ignacio Ellacuría, la justicia y la Asociación por Derechos Humanos se consiguió que el manuscrito que yo revelo en el tema del Estado Mayor del Salvador, de cómo se iba a cargar a Ignacio Ellacuría, sirva para reabrir el tema en la Audiencia Nacional, ir a juicio y condenar a una parte los que se pudieron extraditar. Sin embargo, lo otro no se ha convertido en una noticia in crimine. Si noticia in crimine es aquella que publica el periodista, que recoge y tal. En el tema de las escuchas, bien, en verdad, las escuchas ilegales, que la noticia in crimine fue lo que publicamos
del listado de la Cintateca. Y ahora viene aquí una cuestión. El juzgado de instrucción dijo que no. Se recurrió a la audiencia provincial y la audiencia provincial dijo que se instruyera el caso. Se llegó a juicio en la audiencia provincial. Se condenó a Manglano, que por cierto han salido unas supuestas memorias. Y el Supremo confirma la sentencia. Sin embargo, curioso, el señor Manglano le manda una carta al rey, está en el libro de Chicote y de Fernández, y el Constitucional dice que se vuelva a repetir el juicio. La repetición del juicio, las personas que se habían querellado contra Manglano retiran la querella y solo queda la querella contra Pelota. Finalmente, al celebrarse el juicio nuevamente en la audiencia provincial, Manglano ya no figura. Narro esto porque es un elemento descriptivo y explicativo que no calificativo, con lo cual no hay demanda. Pero vean la cronología, piensen y decidan. No sé si más o menos he podido contestarte. Hay un señor. A ver, quería preguntar. Sí. A ver, muchas gracias por las intervenciones que habéis tenido. Yo venía con muchas dudas, que os agradezco que voy a salir con muchas más dudas todavía. Entonces, pues bueno. Pero lo que sí tengo claro, que yo a mí me gusta tener, que haya claridad, sobre todo en todo lo que se refiere al tema de corrupción. Porque yo creo que la transparencia es lo que nos va a ayudar de alguna manera, pues eso, a evitar un poco la podredumbre, ¿no? Pero la duda que yo tengo es si en base, o sea, voy a hacer un poco de abogado del diablo. Yo por principio sí quiero tener toda la información posible, porque creo que como ciudadano es lo que tenemos que tener derecho. Pero en base es justificable, en base a ese derecho individual, poner en peligro, ya digo, voy a hacer un poco de abogado del diablo, situaciones de seguridad. Estoy pensando algunos ejemplos que se me surgen. Igual que no tengo derecho a saber pues, los secretos que hay entre un abogado y un preso, no tengo derecho a saber, ahora en un primer momento, los procesos que puede haber de la negociación para llegar a un proceso de paz, porque si lo sé antes, igual eso se descarrila. O en el tema del Estado, si por tener derecho a esa información puedo poner en peligro precisamente a personas, da igual que sean funcionarios que no funcionarios, en el tema de pues, secretos de Estado para la seguridad del Estado. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, Estados Unidos. Tengo yo derecho a saber lo que pasó con ese avión que al final se estrelló, que iba a ir al Pentágono y que al final no se sabe muy bien si lo estrellaron adrede el propio gobierno o no. Porque claro, o tengo derecho a saber, ya para la última intervención, a saber todos los detalles al comienzo de la pandemia que pudo haber creado una alarma social si no se iba de alguna manera dosificando. Entonces la pregunta concreta que quiero hacer. ¿La información tiene que tener algún límite? La información que se pueda considerar clasificada por el tema de seguridad del Estado sí debe tener un límite. Pero también el límite está en no llegar a los 65 años, sino en buscar una media, como tiene los países occidentales y la propia OTAN lo plantea, o los propios americanos con el tema de la CIA. Yo creo que con 25 años es más que suficiente. Y luego hay otra cuestión, si me permite, está el interés privado y el interés público. El interés público es saber qué pasó en 1973 con el señor Carrera Blanco, o en el 23F, o en cualquier otra historia que se le pueda venir. Y hay una cuestión, son 25 años, nos da margen para que ya no haya un problema de Estado. Pero 65 años es que van a jubilan los casos, ¿no? Porque a los 65 ya se jubila el personal. Entonces, oiga, es que un poco
poco antes. Pienso. Quería completar un poco, a ver, sin llegar a los secretos oficiales, la ley de transparencia en el derecho a acceso a información tiene unos límites. Eso es. La seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la investigación y sanción de ilícitos penales, la igualdad de las partes en los procesos judiciales, pim, pum, pam. Tiene unos límites. Ahora te voy a decir una cosa. La mayor parte de las denegaciones de acceso a la información son por silencio administrativo. Sí. Es decir, porque ni tan siquiera se responde. La mayor parte. No voy a dar un dato porque si no luego salís en algún periódico y luego me dan, Y eso, me dan y eso te por hace... decir. Pero sobre todo los ayuntamientos. El silencio es, no tienen bien estructurada y organizado el servicio de atención a la ciudadanía en cuanto a derecho a acceso a la información, etc. Por ejemplo, la protección de datos personales parecía que iba a ser lo más importante de los límites a aplicar. Lo que la gente pide casi nunca es con datos personales que no se puedan... Es interés público. Y por supuesto, siempre que hay alguno de estos límites, no se aplican de forma directa. No, si como es un tema de la policía y seguridad, no. De la policía tenemos solicitudes. ¿Desde cuándo pasan las revisiones y las inspecciones los vehículos oficiales? ¿Hasta cuántas horas meten en no sé qué, cuántas han investigado? O sea, hay muchísimas. Y lo que se hace cuando aplica alguno de estos límites generales es ponderar el bien público que tienes que defender con respecto al daño o al perjuicio que puedes causar pues, a determinadas personas o a determinado bien a proteger, ¿no? Es decir, no es absoluto, pero de verdad que la inmensa mayoría de las denegaciones de acceso a la información son por silencio y la mayor parte de las reclamaciones que hacen porque se les ha denegado en base a argumentos jurídicos antiguos que nada tienen que ver con la nueva cultura del nuevo gobierno, son reclamaciones estimadas a favor del ciudadano. La inmensa mayoría, un 60 y tantos % de las reclamaciones que llegan de los ciudadanos porque una institución no les ha dado, se marchan con la razón que se lo tienen que dar. Sí, la gente no entra tanto en estos secretos. Sí que cada vez su visión periodística es evidente que va en esa línea, pero en el derecho de acceso no he conocido ninguna que tenga que ver con un secreto, con una información clasificada. Y desde el 13 ya llevamos 10 años con la ley. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Bueno, igual me levanto para que me puedas ver. Pues muchas gracias por la charla, ha sido la verdad que bastante enriquecedora. Y nada, es un comentario, a ver si me puedo explicar. Lo que he visto, por lo menos, no solo a partir de esta charla, pero también considerando el tema de secretos oficiales y de acceso a la información, es como que hay un muro separando la memoria del pasado, como el tiempo pasado, y el tiempo presente, ¿no? Donde queremos iluminar esas zonas oscuras. Y es difícil tanto por cuestiones jurídicas, como he mencionado, o por desinterés político desde las últimas legislaturas, o incluso por desinterés actual, por ejemplo, en el caso de la participación ciudadana o la implicación de la ciudadanía también para participar en esos foros abiertos, ¿no? Pero yo, un poco investigando estos temas, hoy, por ejemplo, yo soy investigador y estaba investigando hoy, por ejemplo, una consejera del gobierno vasco que trabaja también con cuestiones de transparencia y con digitalización y habla un poco parecido también, diciendo que es que la ciudadanía no quiere participar o no todo es participación ciudadana y no todo se puede dar así como, ¿no? de forma transparente, porque también hay procesos que requieren, ¿no? van a otros ritmos y la participación pues también va a otros ritmos, ¿no? Y lo que estaba cuestionándole a ella y también os pregunto a vosotros es que tal vez la ciudadanía también no participa porque no tiene como un beneficio inmediato en el sentido o un premio para implicarse más en las cuestiones, por ejemplo, sean locales o sean estatales. En el sentido de que, por ejemplo, la participación, grosso modo, está hecha en los periodos de elecciones,
para votar, ¿no? En los gobiernos, pero a partir después de esos momentos como se olvida, porque después no hay como un incentivo y tampoco no hay como un premio, ¿no? ¿Y qué pasa si se hicieran, por ejemplo, como se ha pensado teóricamente en otros países, pero todavía no se ha implementado, comisiones ciudadanas de participación, incluso que sean cerradas, que puedan participar, por ejemplo, en el acceso a secretos oficiales, con todas las prerrogativas y el onus que eso implica también, ¿no? Para gestionar esos. O sea, se trata de una transparencia, semi-transparencia, por así decirlo. No es en el modelo clásico de abrir, por ejemplo, un secreto a todo el mundo, pero sí, por ejemplo, a diferentes ritmos y niveles, incluso con participación directa en los procesos, en los cuadros organizativos. Por ejemplo, en el caso de los servicios de inteligencia, creo que en Canadá hay comisiones que están aparte del Parlamento y los tribunales de justicia, que también creo que participan periodistas investigativos para poder analizar, o tienen como cargos momentáneos para poder analizar, por ejemplo, la cuestión de acceso a la información y la desclasificación de informaciones. Es decir, yo creo que también necesitamos, aunque yo no tengo unas respuestas claras, estas apenas son algunas ideas, reinventar la democracia actual también, porque yo creo que lo vemos aquí también. O sea, las nuevas generaciones no sienten también que este modelo, o el modelo representativo tradicional que se ha luchado tanto en el siglo pasado, es nuestro. O sea, que necesita actualizarse también, y para eso también yo creo que también necesitamos también crear más canales dentro de las instituciones para esa implicación. Eso sin quitar, claro, que fuera todos tenemos que cumplir nuestros deberes, como he dicho. ¿Me permites una pregunta? Sí, claro. He dicho que eres investigador. ¿De qué rama? Actualmente, ¿De qué materia? En políticas públicas, ciencia política. A ver, yo solo te diría una cuestión. Meter en una comisión al público en general, yo si tuviera algún poder que no tengo ni quiero tenerlo, no lo haría. Una cosa es la teoría y otra es el elemento práctico. Es como si, de alguna manera, con todo respeto, y espero que no confunda al personal, dijéramos que no deben existir los espías o no deben existir los secretos. Eso es un absurdo. Los espías han existido y existirán todavía. Los secretos y los documentos secretos tendrán que existir porque, como decía el compañero de la última fila, camisa, cuadro, gafas y demás, es decir, cada estado, cada país tiene que tenerlos. Me parece muy bien que cambiemos la democracia, pero cambiemos aquello que teóricamente no funciona, no cambiemos todo. Porque si no, vamos a estar todo el santo día cambiando. Y lo que hace falta es que las cosas vayan funcionando, desde la ley de transparencia, como bien decía Clodovique, hasta que rebajemos el tema de los 25 años. Yo no tengo ningún problema en avanzar, pero también avancemos con una cierta prudencia. Porque, ¿qué ha pasado con el elemento Pegaso? ¿Qué ha pasado con el tema del Sáhara? ¿Por qué el señor Sánchez ha cambiado la dinámica? Yo soy de Melilla, ¿vale? Y mi tesis doctoral es sobre el desastre de Anual y los periodistas españoles que arrancaron la investigación en aquella época, como el señor Abdelkrim y tal y cual. A lo que voy es, seamos realistas, pongamos los pies en el suelo. ¿Podemos ser diferentes a todo el mundo? Sí, pero nos obligan a jugar dentro de las normas que hay. No sé. No sabría responderte porque has abierto el campo de tal forma. Sí, estoy de cara al futuro. Yo si me permitís, a ver, no lo asocio a los secretos oficiales, que me parece perfecta, por supuesto, la respuesta que da Antonio. Pero para el resto de cuestiones, a ver, tenemos que avanzar muchísimo porque con el tema de la participación ciudadana también corremos un enorme riesgo que es arrasar el campo y luego no hay forma de volver a sembrar ahí, ¿eh? Con estos procesos participativos de imagen, de marketing, de es que hemos convocado, es que hemos hecho siempre los mismos, siempre tal, luego lo que dicen no sirve para tomar ninguna decisión, eso no vale. Y hay ya muchas herramientas, por ejemplo, la democracia deliberativa representativa para determinadas cosas es súper interesante porque seleccionas de forma muestral perfiles para garantizar una visión inclusiva,
porque hay todo un proceso de asesoramiento donde se informa de las distintas opciones, de las distintas causas que convergen en el problema, porque tal, y por supuesto hay un compromiso de que cuando se concluye el proceso la decisión tiene que estar vinculada a lo que se ha obtenido en ese grupo, ¿no? Pero claro, eso exige tiempo, dinero, porque a esas personas les tienes que pagar por estar todo ese proceso conformándose una opinión, ¿no? La democracia por sorteo para determinadas cosas también es muy interesante. Es decir, pero que no me lo invento yo porque me dedico a la innovación pública, que es que la UNESCO tenemos 1000 reuniones donde hay en múltiples países que están ya demostrados con herramientas y mecanismos muy bien soportados, que se puede trabajar la participación ciudadana de otra manera. Para secretos oficiales, ¿no? pero para tomar decisiones sobre políticas complejas en las que convergen colectivos muy diversos. Es que eso de hacer políticas para la mayoría también se ha acabado. O sea, las minorías tienen derecho a que sean atendidas sus necesidades y solamente puedes ver su perspectiva si las haces visibles, ¿no? A través de una escucha activa, de una participación y tal. No vale con que les digas, tú dime lo que opinas, hazme un informe. Hombre, que no. Que hay que diferenciar entre posición y interés. Una persona tiene intereses diversos. Si viene de una posición, eso es inamovible. Pero los intereses pueden cambiar. Si tiene más información y tiene un debate y escucha y transacciona y ve otras posibilidades de salir, ¿no? Yo, fíjate... Sí, perdona, a la pregunta... Sí, a la pregunta que antes ha hecho el colega del Diario 16, si merece la pena, yo estoy de acuerdo con las respuestas que ha dado Antonio Ferrán. Y si Antonio Rubio. Perdón, compañero. Disculpa, Antonio. Sí. Con el que no tengo nada que ver desde el 2003. Pues Antonio Rubio, quería decir. Bueno, a las respuestas que tú has dado, Antonio, yo añadiría una. Añadiría también la importancia de las víctimas. Hemos hablado del caso Lasa y Zabala y sé que hay mucho dolor todavía, mucho dolor y muy sensible. Mucho dolor, digamos, por curar. Entonces, ellas que además en muchos de los casos lo que están pidiendo es una justicia restaurativa. Correcto. Restaurativa, que es muy importante. Y además utilizan un concepto, se define en alguna de las familiares, y es lo que quería leeros, que es, defienden la persistencia. ¿Qué es la persistencia? La persistencia es, disculpadme un momento, que lo había buscado aquí para dar... Mientras que tú lo buscas, Sí. yo voy a utilizar unas palabras de Pili Zabala, en la que entre otras cosas dice, y creo que tiene toda la razón del mundo, que el dolor no tiene color. Es decir, que el dolor, el de la víctima del terrorismo, en todo su sentido, y terrorismo también es guerra sucia. No sé si te ha dado... Ya lo he encontrado, sí. Es el ejercicio consciente de un esfuerzo incentivado por un objetivo mayor. Así bien, la persistencia es aquella cualidad de insistir para conseguir aquello que más deseamos. En ello estamos y en ello lo estamos intentando. El tema, no me confundan, no estoy haciendo publicidad, el tema del podcast del GAL, la idea precisamente es esa filosofía, y nos planteamos hacer el podcast porque yo era consciente de que la juventud hoy día no lee, sino que escucha. Y el poder llevar a la juventud temas del ayer a través de nuevas plataformas creo que es muy importante, porque el fenómeno que se produce, y estábamos hablando antes, es que cuando le despiertas un interés van a la lectura y a la búsqueda. Y eso es un elemento que tenemos que tener en cuenta. Y
Claro que hay que podcast, hacer la política en restaurativa. el podcast al que se refiere Antonio hay que reseñar, y creo que es muy importante, que Antonio logró juntar en ese podcast a José Amedo y a Pili Zabala, víctima del GAL y uno de los instigadores y promotores de los grupos antiterroristas de liberación. Tiene un valor periodístico enorme, ese podcast y esa situación, ese encuentro. Bueno, Antonio. Fiscal. Sí, Antonio. Dos curiosidades, dos preguntas pues, muy rápidas. Por un lado, te has referido al desastre anual, el libro que escribiste, que es a través de la prensa. ¿No conseguiste entrar a los documentos oficiales del gobierno sobre el desastre anual, que fue en 1921, me parece? No, ¿solo te has referido en ese libro sobre lo que habían publicado los colegas de la época o pudiste entrar a los documentos oficiales? Preferí hacerlo a través de la prensa y de toda la prensa, en el sentido de cada uno tenía una visión de alguna manera, ¿no? Y incluso estaba el tema de la censura, que muchas veces daban columnas en blanco. Y ahora recientemente, el día 28 de enero, 27 en concreto, llegan a Melilla el 28, hizo un reportaje en república.com recordando el tema de los prisioneros, que además Horacio Echevarría fue bilbaíno, empresario de aquí, que tenía intereses en el RIF, en las minas del RIF, fue el que hizo o consiguió el rescate de los prisioneros con un pago de 4.270.000 pesetas de la época. Lo que voy es que consideré que era más importante recuperar la historia a través de los periódicos de la época, porque de la misma manera que Kapuscinski plantea que un periodista es un investigador y un historiador, e incluso lo planteaba el propio Heródoto, quise recuperar el testimonio de los periodistas para poder de alguna forma reflejarlo. Y no me planteé el buscar de alguna manera, porque entonces el enfoque hubiera sido diferente. El libro se llama El desastre anual a través de la prensa. Y quería de alguna forma dar una visión de cuál era, ¿cómo diríamos?, el espacio político y el espacio periodístico. Y déjenme, y no estoy haciendo publicidad, sino simplemente intento darle datos, que es muy importante. Miren, en el año 22, cuando Luis de Oteiza, pionero del periodismo de investigación, entrevista al líder rifeño del CRIM, el diario La Libertad, que él dirigía y que luego compró Juan March, los March, ¿saben ustedes cuántos periódicos tiraron? ¿Cuál fue la edición o cuál era la edición de La Libertad en aquella época? ¿Alguien se atreve a dar una cifra? 236.000 ejemplares. Que eso hoy, todos los periódicos de papel unido no lo dan. Teniendo en cuenta una cuestión, el 51% de la población era analfabeta. Y el transporte, como se pueden imaginar ustedes, no era. ¿Por qué digo esto? Porque había una cuestión que era de interés público y que la gente necesitaba tener información. 13.000. 236.000 ejemplares. Y digo yo, aquella sociedad era mejor que esta. Y lo dejo. Y por último, otra curiosidad. Esta es una pregunta un poco para fastidiar la tarde, ¿no? Pues voy a hacer una pregunta para fastidiar la tarde, ¿no? Te he referido que leamos o que nos informemos por los medios más correctos, ¿no? Algo así. Ponle el calificativo. No, pero dime cuáles son, porque es que no existen. Es decir, que o no existe el periodista correcto, o existe el periodista correcto, pero no el medio correcto, no el editor correcto, no el propietario correcto. Tú has trabajado en un periódico. He trabajado en muchos. Bueno, uno de ellos, que no va a dar el nombre, donde sus portadas son un insulto casi diario a la objetividad, ¿no? Sin más, no voy a entrar desde hace muchos años, ¿no? Desde, por ejemplo, no sé, el tema de la bomba, de las bombas en el tren, ¿no? En fin, quiero decir que no existe, o sea, porque los de mayor tirada, de mayor difusión,
televisiones incluidas, etcétera, pues están copadas por periodistas que defienden, porque es evidente, intereses contrapuestos, bien políticos, bien ideológicos y bien económicos, probablemente, o seguro, y entonces no sabemos dónde escoger ese medio correcto, ¿no? Porque yo tampoco creo que el medio minoritario y crítico, con el poder establecido, con la información que se nos vende desde los medios, tampoco creo que sea el mejor, ¿no? Por tanto, por eso digo, dime cuáles son, dame un nombre. Nueva pregunta. Te voy a contestar y voy a ser políticamente correcto. No, pero eso. Soy yo alguien con capacidad para decirle al ciudadano qué es lo que tiene que leer. Yo en todo caso lo que haré es intentar informar o darle las herramientas necesarias al ciudadano para que sepa elegir. Si yo le indico lo que tiene que leer, me convierto en un político y le digo lo que tiene que hacer. El ciudadano tiene la suficiente capacidad, inteligencia y saber entre uno y otro. Yo les digo a mis queridos alumnos cuando nos planteamos un tema es, ¿qué queremos hacer? ¿Tomarnos un Rioja o un Valdepeña? ¿Qué queremos hacer? ¿Tomarnos un jamón york o un jabón? ¿Qué es lo que necesitas? Tiempo. ¿Vale? Pues te digo exactamente lo mismo. Estudia, ve, analiza. Y hay una cuestión que hoy día, afortunadamente, cada día lo practicamos más, y es la verificación y el fact-checking. Pero yo no soy ¿quién es Antonio Rubio para decirle a ustedes lo que tienen que leer? Dios me libre, por favor. Sería manipulación. Por ejemplo, porque lógicamente estaría dando aquellos que a mí me gustan, ¿no? Yo no puedo decir el qué. Lo único que puedo decir es que yo soy del Barça y en mi casa hay gente del Madrid y del Atlético. Y son mis hijos. Y yo no le puedo imponer mi afición. ¿Cómo voy a intentar yo plantearle al público en general? El público no es tonto. Y el público tiene capacidad y nivel para saber sí o no. Y yo a ti te voy a decir lo que tú tienes que leer, por favor. Si el maestro eres tú. Pues cada día uno. Mejor los dos y contrastar. Cada día uno. Y No, por todo el mes, la sí, basura. haciendo la rueda de No. todos, de aquí, de Andalucía, de Yo Levante. lo que sí les puedo todos decir lados. es, no fomenten la basura. Amaya. Sí, yo quería preguntaros un poco qué perspectiva